Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Varios detenidos en un operativo en Cataluña de yihadistas vinculados a los atentados en Bruselas. El presidente israelí critica duramente a Le Pen por negar la implicación francesa en el Holocausto judío. Los judíos de Roma celebran la fiesta nacional aparte de la asociación de partisanos que invita a los palestinos. El hacker israelí estadounidense que realizó amenazas de bomba a instituciones judías lo hizo a cambio de bitcoins. Tras estas noticias volveremos con Raquel y la agenda cultural y ahora hablamos de la Policía Autonómica Catalana que ha detenido el martes a 4 personas acusadas de estar vinculadas a los atentados de Bruselas del año pasado en el aeropuerto y en el metro. La operación permanece abierta y además hay otros 4 detenidos contra este grupo vinculado al terrorismo yihadista y al crimen organizado, en la que se han efectuado 12 entradas y registros en Barcelona y en varias localidades del área metropolitana. La investigación se inició hace 8 meses a partir de informaciones inconexas procedentes de la colaboración ciudadana y de las labores de prevención. Se trata de jóvenes de entre 31 y 39 años con antecedentes, varios vinculados con el tráfico de drogas y de origen marroquí que vivían en Cataluña, pero se han podido mover por Europa. Sí, esta es una detención al parecer bastante importante. Entre otras cosas, ha aparecido al principio de los telediarios de hoy al mediodía, lo cual, a diferencia de otras detenciones de presuntos yihadistas, lo que marca la diferencia es que estos no estaban, como suele ser habitual, en labores de propaganda y de reclutamiento, de exaltación del terrorismo yihadista, sino que eran operativos. O sea, eran gente entrenada que tenían acceso a material bélico, etcétera, etcétera, y que posiblemente hayan estado implicados directamente, como se señala en la noticia, en los atentados que hubo el año pasado en Bruselas. Así que, bueno, es una buena noticia que los detengan. La mala noticia es que se sigue confirmando que Cataluña es el santuario del yihadismo en Europa. Todos los grupos que operan en Europa vinculados a Daesh y que están organizados, que no son lobos solitarios, pues tienen su centralita, por decirlo de alguna manera, en gente que viven en la zona de Cataluña, especialmente en la provincia de Barcelona, no solamente en la ciudad capital. Pero esto implica que para la Policía Autonómica Catalana, los Mossos d'Esquadra, pues hay por delante una misión que es importantísima en la detección y en la detención de estos elementos que en cualquier momento pueden también, atentar en España, pero el hecho no es solamente que puedan atentar en España, también si utilizan Cataluña simplemente para dormir y retirarse, también es una situación muy peligrosa porque van a atentar en otros países del entorno. Así que desde aquí, esta felicitación a las fuerzas de seguridad y nuestra preocupación porque este fenómeno del terrorismo yihadista en suelo europeo no se está atajando todavía con la firmeza que debería hacerse. Y no estoy hablando justamente de los policías españoles, sino estoy hablando también de nuestros vecinos franceses que son capaces de movilizar a 70.000 soldados en la calle para cuidar la tranquilidad, pero que luego les cuelan ahí a alguien que está que como el que disparó y mató policías en los Campos Elíseos, alguien que había estado preso por matar policías, condenado 15 años en la cárcel, que estaba suelto, que había sido detenido 80 veces y para el cual no había un seguimiento escrupuloso porque no se lo consideraba un elemento demasiado peligroso. Yo no sé exactamente cómo se manejan estos baremos, pero si este personaje no era un elemento peligroso, ¿cuál lo sería, no?
pues aquí que tomen nota de cómo se hacen las cosas en España, por lo menos hasta ahora. El presidente israelí, Reuven Rivlin, se manifestó duramente contra la candidata presidencial francesa de ultraderecha, Marine Le Pen, quien negó la responsabilidad de Francia en la deportación de los judíos a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el cierre de la ceremonia del Día del Recuerdo del Holocausto, en el Museo de los Combatientes del Gueto del Kibutz Lohamei Agetaot, Rivlin manifestó: «Las últimas declaraciones políticas son muy perturbadoras», aludiendo no solo a la candidata presidencial francesa, sino también a Polonia, donde el discurso sobre la participación de la población local en la persecución y exterminio de los judíos se ha convertido en un tema candente, o en Ucrania. Y concluyó afirmando: «Desconocer la responsabilidad de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial es un nuevo tipo de negación del Holocausto, mucho más peligroso y destructivo que lo que habíamos conocido hasta ahora. La victimización es el método más eficiente y extensivo que exime de toda responsabilidad». Sí, me adhiero fervientemente a las palabras del presidente israelí Reuven Rivlin, no solamente en esta condena a Marine Le Pen, que también, porque es como si dijera, como si Francia solo hubiera sido víctima del nazismo, y es mentira. En el tema de los judíos fueron colaboracionistas y fueron policías franceses los que delataron y encerraron y para que fueran deportados a los judíos en el velódromo, del cual fueron deportados a campos de exterminio, y no solamente en esos hechos. O sea que las películas estas de Jean-Paul Belmondo y de la resistencia francesa fueron reflejos solamente de un quehacer minoritario. La mayoría de la gente no actuó así y hay que asumir las responsabilidades. Lo mismo que en Polonia, donde hubo pueblos que antes de que llegaran los nazis fueron masacrados e incendiados vivos, los judíos encerrados en las sinagogas por los pobladores polacos antes de que llegaran los nazis. Y los ucranianos, hubo muchos ucranianos que colaboraron en la labor de los nazis y que fueron colaboracionistas y ayudantes en los campos de exterminio. Y así como en todos estos países, pues lo que hay que hacer es enfrentarse al pasado. No estamos hablando de que los nietos van a pagar por los pecados de los abuelos, pero los nietos tienen que saber lo que hicieron sus abuelos. Y las personas tienen que saber lo que hicieron sus conciudadanos ante esa situación y no contarles milonga como, por ejemplo, hace un par de años cuando en Hungría pusieron una estatua referente a esta época de la Segunda Guerra Mundial como si ellos hubieran sido víctimas de los nazis, cuando había un régimen que era totalmente cómplice y amigo y colaboracionista de los nazis. Esto no se puede permitir y, como dice muy bien Rivlin, esto es un tipo nuevo de negación del Holocausto mucho más peligroso y destructivo que el que conocemos de los intelectuales y los historiadores que dicen no sé qué, que esto no pasó, o que no fue así, o que los números no son tal. Esto es, sueltan como que todo el problema y toda la responsabilidad caía a unos señores que se llamaban los nazis, como si el resto del mundo hubiera estado luchando ideológicamente contra ellos y se hubieran visto obligados a delatar a sus vecinos judíos. Y las cosas no fueron así. La comunidad judía de Roma decidió boicotear el Día de la Liberación de este año, el 25 de abril, fiesta nacional en Italia. Sus miembros se mantendrán alejados de la marcha organizada por la Asociación Nacional de Partisanos Italianos, que niega la contribución de la Brigada Judía a la lucha contra el fascismo nazi, por la participación de grupos palestinos. A raíz de la decisión de la ANPI de borrar la historia y permitir que los herederos de Mufti de Jerusalén, que hicieron una alianza con Hitler, participen en la marcha con sus banderas, y después de reiterados hostigamientos en años anteriores, la comunidad judía de Roma decidió organizar una manifestación separada para conmemorar la liberación, sostuvo el comunicado de la comunidad. Sí, esto está pasando ya varios años. El 25 de abril es el Día de la Liberación, que conmemora justamente la lucha contra el fascismo, cuando derrotan al fascismo. Hay que recordar, hubo a pesar de que
lo que era la comunidad judía que vivía en lo que después sería Israel, que entonces era el mandato británico de Palestina, pues a pesar de estar en lucha contra los ingleses para obtener la independencia, pues se presentaron como voluntarios y organizaron una propia brigada, la Brigada Palestina, que era una brigada judía para luchar en la Segunda Guerra Mundial a las órdenes del ejército inglés. Y ellos desembarcaron en Italia y participaron en la liberación de Italia. Y eso no está reconocido por esta Organización Nacional de los Partisanos Italianos, que encima de todo esto que no reconocen esta parte de su historia, han invitado a grupos palestinos a unirse a esta marcha. Y el problema, Alejandro, no es que haya algún problema de que digas, bueno, se invita a todos y todos pueden estar, pero esto es como si hubieran invitado a un grupo neonazi de Alemania a participar en esta lucha por la liberación de Italia. No se puede hacer eso. Y los grupos palestinos, la representación palestina, no tendría que estar en un sitio, ya que ellos, durante la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo y los combatientes lucharon del lado de los nazis. El mufti de Jerusalén era amigo íntimo de Adolfo Hitler, viajó, se entrevistó con él, hay fotos con él, incluso hay quienes dicen que fue él el que le sugirió, más allá de la expulsión de los judíos, la eliminación física, en Serbia creó un ejército de musulmanes que fueron los que iban atrapando a los judíos de Serbia para mandarlos a los campos de exterminio. Los palestinos, incluso antes de identificarse a sí mismos como palestinos, que eran los árabes que vivían bajo el mandato británico en Palestina, pues participaron y fueron cómplices activos con el nazismo. Por lo tanto, es ridículo que las organizaciones judías se presten a participar en esta marcha junto con estas personas. Como digo, es como si invitaran ahora junto a delegados de la División Azul española que participó junto a los nazis. No tiene ningún sentido y es una ofensa a los que han sobrevivido y a los que tienen que aprender de qué pasó en la historia hace 70 años. Así que los judíos de Roma han organizado un acto en paralelo al que se ha sumado el Partido Demócrata Italiano, que tampoco se siente representado por esta Asociación Nacional de Partisanos Italianos, que se supone que tendrían que revisar muy bien cuáles son sus intenciones y el mensaje que quieren transmitir. La policía sospecha que el hacker israelí estadounidense Michael Ron David Kadar hizo las amenazas telefónicas de bomba a las comunidades judías a cambio de dinero que habría sido depositado con la moneda virtual Bitcoin. El hacker de 18 años, acusado de realizar cientos de llamadas con falsas amenazas de bomba a instituciones judías de todo el mundo, trabajó a modo de servicio alquilado. El acusado fue arrestado en Israel el mes pasado y su abogada sostiene que Kadar tenía una condición médica muy grave, un tumor cerebral que podría haber afectado a su comportamiento y que en su momento le impidió asistir a la escuela primaria, secundaria o alistarse en el ejército. Sí, todos hemos oído hace cosa de un mes la detención de este joven. No teníamos muchos datos, se había dicho que había un joven israelí o judío sospechoso de haber hecho estas llamadas de amenazas de bomba antisemitas. Recordarás en los primeros días y semanas desde que Donald Trump asumió el gobierno, hubo una ola no de atentados antisemitas, pero sí de amenazas antisemitas en todo Estados Unidos. Y bueno, entre los distintos personajes que se han detectado, pues está este hacker israelí estadounidense llamado Michael Ron David Kadar. Tiene la doble nacionalidad. Y lo que no sabíamos, y que creo que
establece una situación bastante particular, más allá de que ha sido pagado con bitcoins, que yo no sé si eso le sirve para algo en la vida, por más que le hayan dado millones, pero que es un chico, primero, que tiene 18 años y es un chico con un tumor cerebral que le ha impedido acudir a clases normales. O sea, no es alguien al que ahora digan, bueno, ha tenido un problema, una locura temporal o que justo en ese momento no sé qué, que esto que lo no, tiene un tumor cerebral que le afecta tanto a su comportamiento que no lo han admitido ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en el ejército de Israel. O sea que es un caso médico realmente señalado. Otra cosa, eso no impide, al parecer, de que haya desarrollado pues ciertas aptitudes como para manejarse en el mundo de Internet, ¿no? Porque de esta manera ha conseguido contactar con alguien que le ha ofrecido muchos bitcoins. Se habla del equivalente a 2 millones de shekel, algo así como $500,000 por hacer estas llamadas. Sería interesante, que no sé lo que le va a caer a este chico, porque si lo encuentran apto o no para ser juzgado, pero sería muy interesante si se pudiera determinar quién fue el que lo incitó y que lo contrató para hacer este tipo de historias, que evidentemente han causado daño psicológico a mucha gente. Esto de amenazar a centros judíos que tienen que desalojarse, pero es probable que estas circunstancias hayan marcado el devenir de las cosas. O sea, que no es un hecho, digamos, que se pueda repetir tan fácilmente, el hecho de que un joven judío pues se dedique a amenazas de bomba a instituciones judías. Con este perfil médico pues es un poco más comprensible. Hasta aquí las noticias. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos los que nos escuchan. Vamos a ofrecer a nuestros oyentes esa agenda que nos traes hoy. Cuéntanos. Comenzamos con una noticia muy emocionante. Nos trasladamos a Auschwitz, a la tradicional Marcha por la Vida. En esta edición han participado alrededor de 10.000 jóvenes, en su mayoría procedentes de Israel, pero también de diferentes países de cualquier parte de cualquier continente, también en nuestro país, que participaron en la 26ª edición de esta iniciativa en el antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Se trata de un evento organizado de manera anual para recordar a los 6 millones de judíos víctimas del Holocausto. A los jóvenes se han unido algunos de los supervivientes del campo de concentración, así como representantes de varios gobiernos. Por ejemplo, estuvo el ministro de Educación israelí, Naftali Bennett, quien ha remarcado la necesidad de buscar alternativas para educar a las futuras generaciones sobre los trágicos efectos del Holocausto una vez que los supervivientes, pues vayan desapareciendo. Lamentablemente nos quedan ya muy claro, pocos por una cuestión de paso ley del de vida. Tiempo al final, claro. La marcha la marcha por la vida, también conocida como la Marcha de los Vivos, de este año ha estado encabezada por Elisha Wiesel, hijo del superviviente y premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, perdonen, que falleció el año pasado y en cuyo nombre se encendió una antorcha. Desde su primera edición en 1988, la Marcha por la Vida ha congregado a un total de 230.000 participantes de 52 países diferentes, según han asegurado los organizadores. Y bueno, recordar que este lunes pasado Israel se paralizó, ya saben, al sonido de las sirenas antiaéreas en homenaje a las víctimas del Holocausto. También en el Parlamento israelí se han leído los nombres de decenas de víctimas y el Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, en Yad Vashem se ha realizado una ofrenda de flores en el monumento del levantamiento del gueto de Varsovia. En este último acto participaron el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y otros miembros de las principales instituciones del Estado.
Bueno, pues con esos actos nos quedamos, esos actos de recuerdo y homenaje. Y ahora continuamos con más cultura, no sé qué tenemos. Sí, pues mira, vamos a hablarles de un artículo que publica Antonio Pita en El País, quien se refiere a la advertencia póstuma, titula él, del pensador Zygmunt Bauman. Ya saben que nos dejó hace poco este pensador, este autor, uno de los principales intelectuales del siglo XX, y ahora en nuestro país aparecen dos nuevos textos del pensador. Bauman. Inéditos, póstumos, por lo tanto, inéditos en castellano, que nos retrotraen a su retrotopía, que es la búsqueda de la utopía en el pasado. Dejó desarrollada esta tesis el sociólogo y filósofo judeo-polaco en dos escritos, los primeros traducidos al español tras su muerte, como les decimos, el pasado enero con 91 años. Son el ensayo Retrotopía, publicado este mes por Paidós, y el texto Síntomas en busca de objeto y nombre, parte de una obra colectiva sobre el estado de la democracia, que se llama El Gran Retroceso y que publica Seix Barral. Llega a las librerías el próximo 27 de abril y cuenta con otros nombres de intelectuales importantes como Salok, Zizek, Nancy Fraser o Eva Illouz. Pero nosotros nos quedamos con partes de lo que nos comenta Antonio Pita en su artículo. Dice que Bauman habla del temor a perder el empleo, a la multiculturalidad, a que nuestros hijos hereden una vida precarizada, a que nuestras habilidades laborales se vuelvan irrelevantes porque los robots sepan hacer mejor y más barato nuestro trabajo. En fin, en lo que en definitiva, dice Pita, Antonio Muñoz Molina ha definido como miedo porque todo lo que era sólido es ahora líquido, usando el adjetivo que popularizó e hizo popular a Bauman. Sí, ese concepto de la sociedad líquida, ¿no? De la que hablaba el pensador y sociólogo que nos dejaba en enero. Hay una creciente brecha abierta entre lo que hay que hacer y lo que puede hacerse, lo que importa de verdad y lo que cuenta para quienes hacen y deshacen, entre lo que ocurre y lo deseable, señala Bauman. El objetivo ya no es conseguir una sociedad mejor, pues mejorarla es una esperanza vana a todos los efectos, sino mejorar la propia posición individual dentro de esa sociedad tan esencial y definitivamente incorregible. Eso es lo que se lamenta en estos escritos. Les recordamos el ensayo Retrotopía, publicado por Paidós, y el texto Síntomas en busca de objeto y nombre, que forma parte de El Gran Retroceso, así titula Seix Barral esta obra colectiva sobre el estado de la democracia, que llegará a las librerías este 27 de abril. Bueno, pues muy pronto ya, un poquito más del legado de Zygmunt Bauman. Muy bien. ¿Qué tenemos para cerrar? Pues terminamos con un intento de boicot, otro nuevo intento de boicot a Israel, en este caso desde el mundo musical, porque el fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, y también el cineasta Ken Loach, entre otros, se cuentan entre el casi medio centenar de artistas que han firmado una carta divulgada recientemente este lunes pasado para pedir al grupo Radiohead que cancele el concierto que ha programado este verano en Israel. En concreto, el próximo viernes 19 de julio, Radiohead tiene previsto tocar en el Parque Ayarcón de Tel Aviv, dentro de una gira que les llevará antes por Estados Unidos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Polonia, Bélgica y Francia, entre otros países. Dicen que dado que Radiohead hace campaña por la libertad de los tibetanos, nos preguntamos por qué tendríais que rechazar una petición para ponerse en pie por otro pueblo bajo ocupación extranjera. Esto es parte del texto publicado por la asociación Artists for Palestine UK, de la que forman parte Roger Waters y Ken Loach, y también otros guionistas, músicos que urgen a Radiohead a pensarse de nuevo seguir adelante con la actuación en un país donde, según ellos, se ha impuesto un sistema de apartheid para los palestinos. También se ha unido a esta iniciativa el Premio Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tutu, que asegura que cancelar el concierto en Tel Aviv representaría un pequeño paso para presionar a Israel a fin de que acabe con la violación de derechos básicos y leyes internacionales. Bueno, pues sin comentarios, Alex, porque tendríamos que alargarnos mucho sobre
cómo se informa este Nobel de la Paz sobre la situación en Israel, por ejemplo. Esperamos que Radiohead haga oídos sordos a estas exigencias y que podamos disfrutar de su concierto el viernes 19 de julio en el Parque Ayarcón de Tel Aviv. Bueno, pues veremos cómo transcurre esa petición y cómo, si hay concierto o no hay concierto en Israel por parte de Radiohead. Muchas gracias, Raquel. A ti, hasta mañana. Y hasta mañana.